Gloria al Señor. Quiero que abra su Biblia, por favor, ahí en el libro de Gálatas, capítulo 5. Y que lo tenga ahí abierto, lo vamos a leer. Seguimos en la serie de la vida en el Espíritu. Y hoy día vamos a ver la paz, fruto del Espíritu. Estamos hablando de este grupo, hermano, de virtudes que forman parte del fruto del Espíritu. Y vimos lo que era el amor, el gozo. Hoy día vamos a ver lo que es la paz. Y vamos a volver a leer esta porción del texto en Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Inclina su rostro, vamos a orar y pedirle al Señor que le hable a nuestras vidas. Padre que estás en los cielos, y amén. Puede repetir después de mí: ser de bendición en donde quiera que estemos. Es el propósito de Dios por el cual nacimos. Usted es de bendición, hermano. Donde quiera que usted esté, es de bendición. Amén. Quiero que por favor apague su celular o lo ponga en vibración, por favor, para que no moleste en la predicación. El día de hoy vamos a ver la paz como parte de ese fruto que el Espíritu trae a nosotros, y en contraposición a la paz está la ansiedad, el desasosiego, los pleitos, las rencillas, las rivalidades que Pablo menciona ahí en Gálatas capítulo 5 versículo 19, que él las menciona como obras de la carne. Cuando nosotros leemos los periódicos, hermano, y las redes sociales, creo que nos queda extremadamente claro que si hay una virtud de la cual esta generación carece, es de la paz. El lenguaje, la descripción de los eventos, la forma en cómo los hombres se hablan, las disensiones entre las naciones hoy en día, ciudadanos de una misma nación, cómo se disputan, cómo se pelean, los índices de descomposición social, todo habla en favor de que no hay paz en ningún rincón de la sociedad. Adán y Eva fueron creados, y cuando Dios, hermano, pronunció que su creación era buena en gran manera, todo estaba en armonía, todo estaba en paz. El hombre con Dios, el hombre y la mujer, esa primera pareja con los animales entre sí, toda la ecología estaba en paz, estaba en armonía. Adán pecó, interrumpió su relación con Dios, y eso, hermano, alteró todo lo demás. Con eso él perdió su paz interior consigo mismo. Él primero pierde su paz con Dios, y de ahí en adelante no habría paz. Él perdió su paz interior, él pierde también su paz, hermano, exterior con los demás. Dicho de otra manera, nuestra paz con Dios es la que determina la paz que podemos disfrutar con cualquier otra persona. Dios es el determinante de mi paz interna y externa. Ahora, después de la caída de Adán y Eva, cuando ellos pecaron y cayeron, Dios, hermano, proveyó un camino vía su Hijo Jesucristo. Romanos 5:1 nos habla de eso, de que Él, hermano, que nosotros podemos tener esa paz que perdimos con Dios, ahora la podemos recuperar con Dios, pero por medio de Cristo Jesús. Y con esto Dios resuelve el problema de la paz entre Él y el hombre. La enemistad que existía entre sus criaturas y el Creador la resolvió por medio de Cristo Jesús. Sin embargo, habiendo resuelto eso, todavía hay muchos hijos de Dios que no viven en paz. Hay una paz con Él cuando venimos a Cristo, con el Redentor, ya está establecida, ya es garantizada, pero hay una paz que tiene que ver
hermano, con la vivencia del día al día. Me estoy refiriendo a la paz como fruto del Espíritu. Esa paz que es el resultado de una íntima relación con Dios, que trae como consecuencia, oiga bien, una quietud interna, aún en circunstancias cuando todo nuestro alrededor parece en convulsión. Es una quietud interna que no está relacionada a lo que pasa a mi alrededor, ni siquiera está relacionada a lo que nos pasa, sino que, hermano, o lo que pasa, hermano, alrededor de nosotros, sino que es una paz que viene de parte de Dios. El resumen de esta enseñanza dice así: la paz, al igual que el gozo, no se mide por la ausencia de circunstancias desagradables. Es una condición de plenitud y bienestar que viene por una, y oiga bien, correcta relación con Dios y una amorosa armonía con los demás. La paz, oiga bien, al igual que el gozo, no se mide por la ausencia de circunstancias desagradables. O sea que no es porque tengamos cosas malas que pasan en nuestras vidas que eso nos quita la paz, sino que esa paz no se mide por eso, sino que es una condición de plenitud y de bienestar que viene. ¿Cómo viene eso? De una correcta relación con Dios y una amorosa armonía con los demás. Y vamos a ver dos puntos en esta mañana. Mi relación con Dios determina mi grado de paz y las tres dimensiones de la paz. La calidad de nuestra relación con Dios es el determinante del grado de paz con la que vivimos. Esto es un concepto vital, hermano. Es un concepto, hermano, de paz. Ese concepto de paz es un concepto, hermano, central en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. La palabra en el Antiguo Testamento para paz es shalom. Shalom, pero oiga bien, shalom no es tan sencillo como parece en nuestros días, donde muchas veces la gente se saluda. Por ejemplo, en los contextos hebreos se saludan para decir hola, dicen shalom, o para decir adiós, dicen shalom, y pareciera como que eso es todo, un saludo, un adiós, un hola, pero no lo es. La cultura hebrea, y cito un libro llamado Ser como Jesús de Christopher Wright, dice: en la cultura hebrea, shalom implica, oiga bien, un estado general de bienestar, libertad de temor y de deseos dañinos, y un estado de contentamiento en relación con Dios y con otros y con la creación. Imagine todo lo que está deseando alguien cuando usted llega a su casa y le dice shalom. Le está diciendo: yo te deseo un bienestar completo, general, que tiene que ver con el contentamiento interior relacionado a Dios, a otros y a la creación en el cual vivimos. Eso es shalom. Es un concepto vital en el Antiguo Testamento, pero es un concepto central en el Nuevo Testamento también. El apóstol Pablo comienza todas sus cartas 13/13 diciendo gracia y paz. No sé si el orden de esas dos palabras es intencional, pero siempre comienza así. Es como si Pablo estuviera diciendo: ¿saben qué? Para tener la paz que deseamos y la paz con Dios, primero necesito experimentar la gracia de Dios. Y en esa misma porción de la palabra, Dios, hermano, es llamado el Dios de paz, no menos de 6 veces. Y cuando revisamos todo lo que tiene que decir, hermano, la palabra de Dios acerca de eso, hermano, está haciendo referencia a una tranquilidad interna que no solamente puede ser puede ser producida por el Espíritu de Dios. Es esa paz, hermano, que los discípulos no tenían la última noche antes de la crucifixión de Cristo. Ellos, hermano, dice que se reúnen, Cristo los reúne en el aposento alto y Jesús les empieza a hablarle de muchas cosas. Pero
toma ciertos temas en particular, y uno de ellos, de esos temas que él les iba a hablar, era que él se iba a ir, que él iba a partir. Era algo que ellos, hermano, no lo entendían y no podía darle tranquilidad a ellos. Jesús les dice: yo me voy y me voy a ir, y no solamente me voy a ir, pero les voy a decir cómo me voy a ir, porque en unas horas Jesús les dice: me van a venir a buscar. Esto no era una idea que ellos podían ni siquiera concebir, no podían, hermano, aceptar. Formaba parte de los propósitos de Dios, pero ahí ellos estaban, hermano, fuera de los propósitos de Dios, no estaban en la misma página con Dios. Era una muerte inminente, una partida inminente, una muerte muy cercana. No era lo que ellos estaban esperando, no de la persona que ellos pensaban que era el Mesías anunciado desde la antigüedad. Pero para hablarles de este tema, Cristo tenía que hablarles de otro tema tan importante por más de una razón. Y es que vendría alguien a sustituir a Cristo, vendría la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, y esa persona de la Trinidad sería incluso mejor que la segunda persona de la Trinidad, como él mismo lo dice. Y es interesante que él les habla ahí en Juan capítulo 14, versículo 26, acerca de la venida del Espíritu Santo. Pero inmediatamente después de que les habla de que el Espíritu Santo iba a venir, en el versículo 27, escuchen lo que Jesús les dice: la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. Y dice: no se turbe su corazón ni tenga miedo. Esa era la alabanza que cantábamos hace un momento. Cristo les habló del Espíritu Santo e inmediatamente después les habló de su paz, porque justamente es el Espíritu que viene, hermano, venía a morar en ellos y que vendría a cultivar el fruto del Espíritu, del cual la paz forma parte. Ahora, creo que podemos comprender, hermano, que la noticia de la partida de Jesús tenía o tuvo que haberles producido a estos discípulos, hermano, intranquilidad. No estaban tranquilos. No era algo que ellos tenían en su corazón como una posibilidad de algo que iba a suceder. Y quizás Jesús aprovechó para decirles: oiga, yo les voy a dar mi paz, pero quiero que entiendan que yo no les voy a dejar mi paz como el mundo da la paz. Como el mundo entiende la paz y como yo entiendo la paz, como el mundo da la paz y como yo doy la paz, son dos cosas completamente diferentes. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Pero esa conversación se está dando en medio de confusión, de consternación, de ansiedad y de miedo. ¿Quién va a tener paz en esas circunstancias? Mucho de eso estaba siendo producido porque ellos no habían comprendido ni habían abrazado la idea de la cruz. De hecho, Pedro la había rechazado por completo. Y mencionamos eso porque si ellos no podían, oiga bien esto, si ellos no podían abrazar los propósitos de Dios con Jesús y para con ellos, no podrían tener paz. Esta es la primera lección. Hay una relación directa. Esta es la razón por la que ellos no podían tener paz. Hay una relación directa entre el grado de mi paz que experimento y el grado, oiga bien, de mi sumisión a los propósitos de Dios. Si yo no acepto los propósitos de Dios, no puedo tener la paz de Dios. Hay una relación directa entre cómo yo me someto a los propósitos de Dios y cómo yo experimento su paz. Si no puedo abrazar sus propósitos, si no puedo abrazar su voluntad para conmigo, eso me va, hermano, a llevar a la intranquilidad y hasta cierto punto, hermano, hasta a la ira en muchos casos. Dios tiene propósitos para cada uno de sus hijos. Propósitos que muchas veces nosotros no queremos,
Y cuando eso se da, la paz que quizá yo hubiese experimentado hasta ese momento se va, se esfuma, desaparece. Y creo que eso es algo que muchos de nosotros hemos experimentado. Hemos pasado que la paz se nos va en algún momento porque rechazamos lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y los discípulos no estaban preparados para ese momento, para esa ocasión, para ese propósito, para esa voluntad. Y esta es la razón por la que Cristo, probablemente conociendo cómo estaban pensando, les dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesús les anuncia una paz que ellos pueden disfrutar, oiga, en medio de su ausencia. Porque es una paz que no vendría de ellos, sino de Dios. Es una paz que estaba directamente relacionada a la persona que vendría a sustituirlo, a la tercera persona de la Trinidad, al Espíritu Santo. Y de hecho, la relación que usted y yo guardamos con el Espíritu Santo, en dependencia o no de Él, con su llenura, es un segundo determinante de la paz por la cual usted y yo podemos vivir. Yo necesito del Espíritu Santo, necesito dependencia del Espíritu Santo. Yo necesito, hermano, en esa dependencia ser lleno del Espíritu Santo para poder experimentar la paz que el Espíritu da. Pablo dice algo similar cuando escribe a los romanos. Dice algo similar y luego lo compara con lo opuesto. Dice Romanos 6, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu, con E mayúscula, es vida y paz. ¿En dónde tiene su mente? Tomemos la primera parte de ese versículo. La mente puesta en la carne no es paz, es muerte. Y todo lo que la muerte nos recuerda. Y no puedo tener paz porque la mente puesta, hermano, en la carne desea, pero frecuentemente no puede tener. Una gran cantidad de personas están deseando tener cosas, han deseado toda la vida tener cosas, alcanzar cosas, pero no han podido tenerlas y han vivido, hermano, en desesperación, en desasosiego, porque no logran, porque la mente puesta en la carne maquina, pero maquina con malas intenciones. Una mente, hermano, así puesta en la carne, imagina cosas, pero no puede crearlas o hacerlas realidad. Esa misma mente especula situaciones, pero no corresponden a la verdad. Nada de eso puede traer paz a esa mente. La mente puesta en la carne es una mente centrada en el yo, y el yo nunca se satisface. Como nunca se satisface, siempre vive sin paz. En cambio, una mente puesta en el Espíritu, dice, es vida y paz. Es una mente centrada en lo que Dios quiere. Es una mente que quiere lo que Dios quiere. Es una mente satisfecha con lo que Dios disponga. Cristo había morado entre ellos. Jesús había estado viviendo entre sus discípulos, había compartido con ellos. Dios había dispuesto su partida. El Espíritu Santo habría de venir. Ellos necesitaban conocer una nueva ministración desde adentro de ellos, con nuevos resultados. Ellos necesitaban conocer algo que Pablo llama en Filipenses 4:7, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante, una paz que trasciende el entendimiento. Pero en ese momento ellos no podían entender, y precisamente ese entendimiento limitado, carente, es el que, hermano, trasciende, es trascendido por esa paz que llega en momentos en donde muchos de nosotros hemos dicho: no entiendo, pero siento paz en mi corazón. ¿Le ha pasado?
cuando ha pasado por circunstancias tan difíciles, hermano, que no se mira la salida, mira todo a su alrededor que se está cayendo, pero usted dice, siento paz en mi corazón. Y la razón, hermano, por la que trasciende el entendimiento es porque es una paz, oiga bien, que no depende de mí, depende de Dios. Es una paz que no depende de mis circunstancias, sino de su garantía. No depende de mis habilidades, sino de su poder. No depende de mi emoción, depende de una relación. No depende de mi éxito, depende de sus propósitos. Y esa es la razón por la que es una paz que sobrepasa la expectación humana. La paz os dejo. Note cómo Cristo como que introduce el tema y luego hace un cambio y dice, la paz os dejo, mi paz os doy, y le dice, y no la doy como el mundo la da. Hay una paz, entre comillas, que el mundo da, que Cristo, hermano, decidió hablar en sus términos, pero que como que eso no le pudiéramos llamar paz. Porque es una paz, la paz que el mundo da, que muchas veces, hermano, se busca a través de un escapismo. Tengo tantos problemas que yo hablé con mi esposa, hablé con mi esposo y nos fuimos de viaje. Sí, pero ¿en dónde dejaste los problemas? ¿A dónde piensas regresar? Es una paz que es un escapismo. A veces es una paz, hermano, que evita la confrontación. Necesito confrontar alguna situación, pero no sé, es que mi paz vale más que eso. Yo no voy a lidiar con eso. Es una paz que a veces, hermano, se consigue evitando a ciertas personas. No, mira, esa persona me quita la paz, mejor me alejo de ahí. ¿No ha oído eso? Alguien dirá, yo no lo he oído, yo lo he dicho. Es una paz que a veces se consigue, hermano, a base de evitar problemas, a base de enfrentar problemas. Es una paz que se consigue de negar los problemas, de minimizar los problemas. O es una paz que se trata de adormecer, hermano, por medio de placeres, que puede ser el alcohol, los viajes, la compra de drogas, hermano, la sexualidad, como una manera de adormecer la falta de paz que tenemos. Pero esa no es paz. Esa es una paz irreal. Es una paz escapista. Es negación de la realidad. Es una paz que podemos decir que es ingenua, ignorante de la realidad. Pero es más que eso. Es una paz temporal, porque es una paz que dura hasta que cambia mi posición económica. Es una paz que dura hasta que cambia mi buena salud. Es una paz que está ahí hasta que las cosas, hermano, salen a lo Frank Sinatra, a mi manera. Es una paz que dura hasta que el médico nos dice, lamentablemente, su tomografía muestra que usted tiene un tumor. O dura hasta que me despiden del trabajo. O dura hasta que alguien descubre que estoy en malos caminos. Esto es una paz que llamamos temporal, circunstancial, hermano, irreal, ignorante, ingenua, pasajera. Es una paz que el mundo a veces ofrece a un precio. El precio de un seguro de salud. Yo estoy en paz porque pude conseguir mi seguro de salud. O el precio de un seguro de vida, o el precio de un plan de retiro en mi retrete. El problema es que la paz del seguro de salud dura hasta que llega el diagnóstico. La paz del seguro de vida dura hasta que nos dicen tiene tantos meses de vida. El plan, hermano, la paz del plan de retiro dura hasta que me llegue el momento del retiro y descubro que ahora no tengo nada que hacer, no tengo propósito para el cual vivir y no tengo otra cosa que hacer que sentarme en mi casa, en mi sillón
y darle vuelta a los pulgares. Pero eso no es paz de Dios. No podemos comprar la paz de Dios. ¿Sabe por qué no podemos comprar la paz de Dios? Primero, porque usted y yo, hermano, no tenemos con qué pagarla. Y en segundo, porque ya fue comprada a precio de sangre por Cristo Jesús, a través, hermano, a favor mío y suyo. No puede ser comprada. Es otra paz. No es la paz del mundo, es la paz de Dios. Pero para que podamos entender mucho mejor la paz de Dios, permítame seguir caracterizando la paz del mundo. Hay una paz que pudiéramos definir que es dependiente de mi autosuficiencia o mi autodependencia. Es la paz que resulta de hacer lo que mi carne desea o lo que mi sabiduría humana entiende que es correcto. Me apoyo en mi propia sabiduría y por consiguiente, según mi sabiduría, es juzgado que es bueno lo que yo quería hacer. Y ahí entonces es que yo tengo como un suspiro. Llego, descansé, pero independientemente de la opinión de Dios. Incluso a veces decimos, no, es que esto que hice tenía que ser la voluntad de Dios. Y Dios nos dice, no, esa no era mi voluntad, esa era tu voluntad. A esa paz llamamos la paz de la carne. Dura hasta que Dios comienza a imponer consecuencias. Y de repente se fue la paz. El pueblo de Israel es un buen ejemplo de eso, ¿no? A eso nosotros le llamaríamos paz, o en lugar de paz le llamaríamos complacencia. Creo que Dios le llamaría algo así. La complacencia de la carne. Complacía mi carne y eso fue lo que me trajo una supuesta paz. Yo lo interpreté como paz en mi sabiduría caída, limitada y pecaminosa. Pero en realidad eso era un gozo carnal que yo interpreté como paz. Pero esa paz del placer es la paz del yo, la paz egocéntrica, la paz de la carne. Y no, Cristo no habla o no está hablando de esa paz. La paz de Cristo implica, escuche bien, tranquilidad de la mente, tranquilidad interna del espíritu en medio incluso de tormentas y tribulaciones. Es una paz con garantías eternas. Ahora ya hablamos de la paz del mundo y la paz con Dios es otra cosa. La paz con Dios no es un sentimiento, no es emocionalismo, no es una actitud, aunque yo necesito actitud mental, pero no es una actitud. La paz de Cristo no es positivismo, no es optimismo, no es escapismo, no es pragmatismo, no es placer, hermano, para adormecer el dolor, no es negación de la realidad, no es complacencia de la carne, no. Es un estado de la mente que está tranquila y el espíritu está en reposo. La mente tranquila no es esa mente que no para, sino que está tranquila y el espíritu está en reposo. ¿Por qué? Porque conoce que su vida no está fuera de control y al mismo tiempo entiende que sus dificultades no son circunstanciales, son providenciales. Esa es la paz de Cristo. No es que, es que estas son las circunstancias que me han tocado vivir. No. Estas son dificultades que providencialmente Dios ordenó conforme a sus propósitos eternos. Esa realidad y esa aceptación produce una tranquilidad de mente interna y de espíritu. De lo contrario, mi espíritu no está quieto, ni mi mente es apacible. ¿Le ha pasado a usted eso? Hermano, que le viene un problema y la cabeza le da vueltas. ¿Sí?
¿O solo a mí me pasa? ¿Solo yo soy el pecador aquí? ¿Le ha pasado eso? Hermano, que le viene un problema y usted no puede dormir. Está que la cabeza le da vueltas y se imagina cosas, hermano, que uno hasta a veces se asusta de lo que se imagina. ¿Sí? ¿Cómo es posible que me imagine todo eso? La paz de Cristo trae una mente tranquila y un espíritu tranquilo. De lo contrario, mi espíritu no está quieto, ni mi mente es apacible. Y eso nos ayuda a entender qué es lo que Cristo le está diciendo a los discípulos cuando les dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. O cuando dijo: en este mundo tendréis tribulación, pero en mí tendrán paz. Ahora, dijimos al principio que la paz de la que habla la palabra de Dios, o que habla el Espíritu, o el fruto del Espíritu, tiene tres dimensiones o tres relaciones. Número uno, da paz con Dios. Es lo que dijimos al principio, que ya Dios, hermano, mismo resolvió eso, nos reconcilió con Él, como Pablo le dice a los Corintios, que fuimos reconciliados por medio de Cristo. Luego está la paz interna, de la cual vamos a hablar un poquito más ahora, que sería la paz conmigo mismo. Y esta paz, hermano, que es la paz interna, hermano, también está la paz con los demás. Ahora, son las mismas tres dimensiones en los dos mandamientos más importantes que hay. Ama a tu Dios, tiene que tener paz con Él. Ama al prójimo, tiene que tener paz con el prójimo. Y ama ¿a qué? A ti mismo, tiene que tener paz interna. Porque sin esa paz interna tampoco puedo amar al prójimo correctamente. Y esa paz interna es el fruto de mi relación con Dios. Entonces, de esa paz interior quisiera ahora pasar unos minutos que reflexionemos juntos con esto. ¿Qué es lo que se requiere para la paz interna? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es que algunos pueden obtener esa paz? ¿Cómo es que algunos pueden vivir mucho tiempo en esa paz y otros no? Y creo que la palabra de Dios nos deja ver de forma más o menos clara cuándo ocurre una cosa y cuándo ocurre la otra. Estoy hablando ahora de hijos de Dios, porque recuerde que el fruto del Espíritu no lo pueden tener los que no son hijos de Dios. Los que no son creyentes no pueden tener el fruto del Espíritu. Esto es parte del fruto y se supone que el Espíritu está en todos nosotros. Entonces esa paz tendría que estar en todos nosotros, porque ya somos hijos. Ya esa paz, hermano, entre Dios y nosotros se resolvió en una dirección, la paz vertical con Dios, de reconciliación. Ya eso está. Ahora se supone que yo viva en un estado de paz que no necesariamente muchos viven en ese estado de paz. Entonces vamos a ver los requisitos para poder tenerla y cultivarla y vivir en ella. Número uno, para disfrutar de paz interior necesito, oiga bien, confiar en el carácter de Dios, en los propósitos de Dios y en las promesas de Dios. En el carácter, propósito y promesas de Dios. Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz, no en paz parcial, no en una paz temporal, en completa paz. Pero note quién es que nos guarda en paz. De manera que el autor de esa paz completa es Dios. Dice: tú guardarás en completa paz a aquel. ¿A quién? ¿A quién Dios va, hermano, a guardar en paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque, ahí viene la razón por la que Dios nos guardará en paz, porque en ti ha confiado. Wow. La confianza depositada en Dios, en su carácter, propósito, promesa, determina mi grado de paz. Pero resulta que no solamente lo determina, es que Dios me guarda en perfecta paz cuando yo he perseverado en mi pensamiento, mi mente. ¿Cómo
es que mi mente persevera en su carácter, en su propósito, en sus promesas? ¿Y por qué es que Dios hace eso? Porque en ti ha confiado. Por tanto, mi grado de fe aumenta mi paz. Escuche bien, mi grado de fe aumenta mi paz y mi grado de incredulidad crea mi intranquilidad, desasosiego, ansiedad. Mi confianza, oiga bien esto, mi confianza o fe en Dios es la semilla que germina y produce mi paz interior. Mi fe en Dios es como una semilla que germina y produce como fruto mi paz interior. La incredulidad crea un torbellino en mi mente y eventualmente en mi vida. Nosotros podemos ver eso, hermano, en la ilustración de Pedro. Pedro, hermano, está en la barca. Él está tranquilo, hermano, están en el lago de Galilea. Y en un momento dado se levanta una tormenta. Pedro ve a Cristo a lo lejos que viene caminando en las aguas. Y yo creo que en ese momento él haber dicho, bueno, mira, aquí en la barca con esta tormenta, yo como que estoy más seguro allá donde está el Señor que viene caminando. Y entonces Pedro dice, Señor, di que yo pueda caminar sobre las aguas, llámame. Y el Señor lo llama. Y Pedro sale, hermano, de la barca, sale caminando sobre las aguas. Solamente Pedro podría hacer eso, hermano, con olas y vientos levantándose. Él va bien y de repente él dudó y comenzó a hundirse y a decir, Señor, sálvame. Perdió su paz. Y el Señor le dijo exactamente qué fue lo que pasó. ¿Qué fue? Le dijo, ¿por qué dudaste? O sea, lo que cambió todo fue mi duda. Mi grado de fe aumenta mi grado de paz. Número 2, para disfrutar de paz interior, yo necesito entregar, oiga bien, cada aspecto de mi vida a Dios. Cada aspecto. No puedo dejar algo que yo quiera controlar. Cada aspecto. Segunda de Crónicas 16:9 dice: los ojos del Señor recorren la tierra para fortalecer a aquellos cuyo corazón es completamente suyo. Aunque la palabra paz no está ahí, se me es difícil pensar que Dios está fortaleciendo a alguien, que Él está recorriendo la tierra, sus ojos están recorriendo la tierra con el deseo de fortalecer a alguien a quien no va a mantener en paz. Porque si no lo va a hacer, si no lo va a mantener en paz, hermano, yo no voy a ser fuerte, voy a ser débil. Pero hay una condición para que Dios pueda mantener en paz, y es que mi corazón tiene que ser completamente suyo. Note que hablamos, hermano, de que está la completa paz como resultado de mi confianza total en Dios. Ahora estamos hablando de un corazón que tiene que ser completamente suyo. El problema es que el corazón dividido no puede estar en paz. El corazón dividido tiene demasiados amores, amantes, tiene demasiados placeres, tiene, hermano, distintas pasiones. Y esas pasiones luchan entre sí, hermano, luchan entre sí. Aunque tengamos pasión por Dios, hay una pasión por la carne o por las cosas de la carne, y esas, hermano, dice que se oponen entre sí. Gálatas 5:17 lo dice. Necesitamos estar, hermano, en Cristo para disfrutar de esa paz. Una paz que el Padre, hermano, pagó un precio alto por esa paz para nosotros. Le costó la vida de su Hijo. Le costó tan caro, hermano, que me es difícil pensar que Dios quiera darle esa completa paz a alguien que realmente tiene un corazón dividido entre Dios y el mundo. ¿Por qué muchas veces no tenemos paz?
¿Será que nuestro corazón está dividido? Que un día estamos en el mundo y el otro día estamos en las cosas de Dios. Ese corazón no puede tener paz. La noche del jueves antes de la crucifixión, los discípulos tenían un corazón dividido y no estaban en paz. Tenían un corazón dividido porque ellos amaban al Maestro, pero no sus propósitos, no esa cruz que Él les anunció, no esa partida. De manera que ellos no estaban completamente identificados en su causa, y parte de la problemática del cristiano, de la vida del cristiano, de la vida cristiana, es que a menos que haya una identificación completa con la causa de Cristo, en donde respiremos y vivamos por la causa de Cristo, lo cual va a ocurrir, y es cuando, hermano, las circunstancias, hermano, pueden venir de diferente manera, pero como estamos en Cristo, hermano, tenemos la paz. Pero cuando no estamos, hermano, identificados con Cristo, hermano, va a suceder lo que ha sucedido siempre, y es un éxodo, como la iglesia le ha pasado a lo largo, hermano, de la historia. Va a haber un éxodo, literalmente hablando. Eso pasó el viernes de la mañana, hubo un éxodo. Las circunstancias se dificultaron. Los discípulos no estaban completamente identificados con la causa de Cristo. ¿Qué hicieron? Se fueron, se dispersaron, no estaban en ningún lugar. Oiga, Jesús murió solo. Sus compañeros, ¿saben quién eran? 2 ladrones. Y eso ha pasado en toda la historia de la iglesia, que cuando las cosas se complican, muchos se van. Sucede un éxodo, porque no estamos identificados por la causa de Cristo. Número 3, para disfrutar la paz interior, yo necesito cultivar la oración y tener una disposición de gratitud a Dios en todo tiempo. Lamentablemente, la mayoría de nosotros no tiene una buena vida de oración. Si fuéramos sinceros y les preguntara, hermano, ¿cuánto oró en esta semana? ¿Cuánto diríamos? La mayoría de nosotros no tiene una buena vida de oración, y la mayoría de nosotros no tiene una vida de gratitud. Pero esas 2 cosas, y ahora lo voy a leer, son vitales para tener paz. Escuche cómo Pablo lo dice, Filipenses 4, 6, 7. Por nada estén afanosos. En otras palabras, estén en paz. Antes bien, en todo, ahí está cuándo. En todo, mediante oración y súplica, ese es el instrumento, con acción de gracias, esa es la disposición, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Ok, Pablo, yo lo voy a hacer. Yo voy a desarrollar una vida de gratitud, una vida de oración. Pero entonces, Pablo, ¿cuál es mi beneficio? Aquí está tu beneficio. ¿Quieres saber? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones. ¿Y qué? Y sus mentes en Cristo Jesús. ¡Wow! Yo quiero la paz de Dios, una paz sobrenatural que incluso va a guardar mi mente y mi corazón. ¿Cómo va a guardar la mente, hermano? Sí, la va a guardar en tranquilidad, en paz. Incluso la va a guardar, hermano, de pecado, de malas decisiones, porque esta paz es una paz, hermano, que sobrepasa todo entendimiento, hermano. Que, hermano, puede pasar lo que quiera, pero la paz de Dios va a estar ahí. Pero Pablo, ¿cómo llegaste ahí? ¿Cómo tuviste esa paz? Bueno, él dice, mediante oración y súplica, y no solo eso, con acción de gracias. Pero hermano, ¿qué es esa paz? ¿Cómo viene esa paz? Bueno, es una paz tan especial que sobrepasa todo entendimiento, que no te la puedo explicar. Simplemente te puedo decir cómo ocurre.
Dios la da. Dios la da. Es una paz que viene de Dios. ¿Y dónde vemos eso en la Escritura? ¿Dónde podemos ver esa paz que sobrepasa todo entendimiento? Esa paz que no entendemos. Bueno, Noé en el diluvio, más de un año en una arca con animales, sin ventanas y todo a su alrededor lleno de agua. Esa es la paz de José en la cárcel después de haber sido acusado. Es la paz de Moisés en el desierto, hermano, mientras el pueblo se quejó por años. Es la paz de los 3 amigos de Daniel que fueron tirados al horno de fuego y ellos estaban caminando y hablando con alguien de adentro. Esa es la paz de Daniel en el foso de los leones, hermano, que el rey no pudo dormir, pero Daniel estaba durmiendo con los leones, hermano. Es la paz, hermano, que él pudo experimentar. Es la paz de Eliseo, hermano, que vio que todos los ejércitos lo rodeaban. Ahí estaban sus enemigos, ahí estaba su siervo, y él le dijo: no te preocupes, que los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Es la paz de Cristo. Es la paz de Cristo en la cruz. Es la paz de Esteban mientras lo apedreaban, cuando él dijo: Señor, no les tomes en cuenta su pecado. ¿Cómo que no le tomes en cuenta su pecado? No se lo tomes en cuenta, porque yo estoy en paz. Es la paz de Pablo en las cárceles, en la tormenta, en el barco, en alta mar, en la cárcel, en cualquier lugar. Estaba tranquilo y estaba en paz. Esa es la paz de Cristo. Número 4, para estar en paz, para disfrutar la paz que Cristo dijo: mi paz os dejo, la paz del Espíritu, se necesita no solamente leer su palabra, sino que amar su palabra. Salmo 119, 165 dice así: mucha paz, no poca, mucha paz tienen los que aman tu ley. Wow, que aman tu ley. El salmista que escribió: cuánto amo tu ley. Hermano, porque muchos quieren leer la palabra, pero quieren leer solo las bendiciones de la palabra. No les gustan los pasajes donde se nos demanda, donde se nos confronta, donde se nos pide, donde se nos exige, sino solamente las bendiciones de las cuales queremos apropiarnos, pero no más que eso. Pero cuando amamos su ley de la A a la Z, de principio a fin. Amamos lo que nos confronta, amamos lo que nos enseña, hermano, que no estamos bien. Amamos lo que nos advierte, amamos lo que nos deja ver que andamos en pecado. Amamos todo lo que Dios ha revelado, porque entendemos que esto corresponde a la revelación de la mente de Dios. Cuánto amo tu ley. Pero cuando nos confronta, cuando nos dicen: eso que estás haciendo, la situación, eso que estás viviendo es pecado, ahí como que ya no nos gusta. Nos gusta Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso nos encanta, ¿verdad? A ver, la hermana dijo amén. Sincera. Entonces, ¿cómo luce el que ama su palabra? ¿Cómo luce el amor a la palabra de Dios? Bueno, la leemos. ¿Leyó la Biblia esta semana? ¿La estudiamos? ¿Estudió la palabra esta semana? ¿La escudriñamos? ¿La memorizamos? ¿La atesoramos? ¿Tratamos de compartirla? ¿La enseñamos? ¿La defendemos? ¿Y la cuidamos? La palabra. Ahora,
todo el mundo trae la Biblia en el celular, en el iPad, todo eso. Ya pocos traen una Biblia. Pero antes traían su Biblia. Y muchos dicen, no, para que no se me pierda, mejor la dejo en la iglesia. Debemos cuidar la palabra de Dios. Y dice, si tú amas, Dios dice, si tú amas mi ley, yo te garantizo que vas a tener mucha paz. O sea, que es una cosa, hermano, que no llueve del cielo, viene del cielo, pero no llueve del cielo. Es una cosa que el cielo produce cuando ocurren cosas aquí. Viene la paz de Cristo. Número 5, la paz interior es el resultado de la obediencia. Filipenses 4:9, leímos 4:6 de la paz que trasciende el entendimiento. Un par de versículos más abajo, Pablo dice, lo que también han aprendido y recibido y oído y visto. Lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que viste, en mí, esto practiquen. En la primera parte es la obediencia. Y ese y frecuentemente, hermano, lo está haciendo y nos está dejando ver cuál es el resultado de eso. Y dice, el Dios de paz estará con ustedes. Pablo los llama a la obediencia. Lo que viste, lo que oíste, lo que recibiste, lo que leíste, lo que aprendiste, ponlo en práctica. Y el Dios de paz va a estar con ustedes. Es el resultado, hermano. 6 veces Dios es llamado el Dios de paz en el Nuevo Testamento. El Dios de paz. Y ahora en ese contexto donde hace un llamado a la obediencia, Pablo le está haciendo ese llamado en el contexto, hermano, de la obediencia que trae paz a nuestro corazón. El salmista escribe en el Salmo 38:3, le voy a leer la Reina Valera 2015, dice, no hay parte sana en mi cuerpo a causa de mi ira, no hay paz, ahí está la palabra, en mis huesos a causa de ¿qué? De mi pecado. Y eso es exactamente lo que Pablo está diciendo. Practica lo que oíste, lo que viste, lo que recibiste. Practica, si lo pones en práctica, el Dios de paz. Y hermano, el salmista dice, sí, yo sé eso, yo pequé. Y porque yo pequé, llegó un momento en donde no había paz en mis huesos a causa de mi pecado. Esa paz se disfruta en obediencia a Dios. Adán y Eva son el mejor ejemplo. Estaban en armonía completa, estaban en paz, hermano, con Dios, en esa paz con Dios. Amaban a Dios, disfrutaban, podían disfrutar de su amor, tenían la armonía de toda la creación y de repente, ¡boom!, desobedecen. Y de un momento, ¡boom!, se terminó la paz. Y la alegría de la fruta se tornó en amargura de la fruta. ¿No le ha pasado a usted que usted mira una fruta de repente y usted mira, qué rica se mira esa fruta? ¿Sí le ha pasado? Y la mira tan rica y dice, me la voy a comer, y cuando la come, desabrida, sin sabor o ácida. A mí me gustan las manzanas, pero la manzana no cuando a veces usted la muerde y está así como que se deshace. No, a mí me gusta cuando truena la manzana. Eso le pasó a Adán y Eva. Exactamente eso. Hermano, la persona que vive en pecado no experimenta su paz, porque no está viviendo en Cristo. Bueno, pero puede ser un cristiano, se supone que él está en Cristo. Sí, yo no estoy diciendo que no. Yo estoy hablando de que hay una forma en estar en Él sin vivir en Él. Yo puedo estar en el alfarero sin vivir lo que el alfarero espera de mí. Lo que muchos estamos haciendo. Estamos en la iglesia sin vivir lo que la iglesia espera de nosotros. Entonces estamos viviendo lejos de Él. Y número 6, para disfrutar la paz de Cristo, yo tengo que verme. Subraya esta palabra, verme.
yo tengo que verme viviendo en Él y no en el mundo. ¿Por qué estoy subrayando de verme en Él y no en el mundo? Porque si soy cristiano, ya estoy en Él. El problema es que muchas veces no me veo en Él. Y como no me veo en Él, entonces no puedo tener la actitud mental de verme en Él. Porque Pablo, eso es exactamente lo que hace. Con frecuencia él hace uso de la palabra cuando dice: estoy en Él, estoy en Cristo, en el amado. Cuando él se ve así, entonces él dice que él puede considerar las tribulaciones de este mundo como leves y pasajeras. Y puede estar en paz. ¿Por qué? Porque él se ve en Él. Escuche cómo Cristo le dice a los discípulos en el aposento alto: ¿cuál es la diferencia entre estar en el mundo o verme en el mundo? Ellos estaban en el mundo, estaban viviendo en el mundo, pero no se podían ver en el mundo. Mire cómo les dice Juan capítulo 16, versículo 33. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz, pero en el mundo tendrán aflicción. Pero yo estoy en el mundo, sí, pero no se pueden ver como ciudadanos del mundo. Ahí no pueden tener paz, pero en mí pueden tener paz. ¿Y por qué Cristo les dice algo como eso? Bueno, Cristo sabía, hermano, que tan pronto Él subiera al Padre, hermano, vendría la persecución, los castigos, los encarcelamientos, las prisiones, serían acusados, serían llevados a tribunales. En este mundo ellos iban a tener tribulación, pero si ellos podían verse en Cristo, entonces desde la posición en Cristo, ellos podían ver la tribulación, las cárceles, las persecuciones como algo con sentido, con propósito, significado, con seguridad, con garantías eternas, con futuro. Y en esa posición ellos podrían tener paz, la paz de Cristo. Quiero leerles una historia. Póngame atención aquí. Quiero leerles una historia de un hombre llamado Eric Barker. Fue un misionero de Inglaterra que pasó más de 50 años en Portugal predicando el evangelio. Dice: durante la Segunda Guerra Mundial, las condiciones en Portugal se pusieron tan críticas que él tomó la decisión de enviar a su esposa con sus 8 hijos a Inglaterra. Su hermana y sus 3 hijos también fueron evacuados en el mismo barco. El domingo siguiente, Barker se paró enfrente a la congregación y les informó que él acababa de recibir noticia de toda su familia que había llegado bien a su hogar. O sea, toda su familia había llegado bien a su hogar. Y él continuó con el servicio como siempre. Luego, la congregación se enteró del significado de sus palabras. Inmediatamente antes del servicio, alguien le había entregado a Barker una nota donde le informaban que un submarino había torpedeado o bombardeado el barco donde iba su familia y que todos los ocupantes del barco habían muerto. Barker sabía que toda su familia conocía al Señor, y la idea de que ellos ahora estaban en la presencia de Dios le dio la paz por encima de las circunstancias que él vivió. Es como si esta mañana yo hubiese llegado aquí y antes, ahí en la puerta, alguien me hubiera parado y me hubiera dicho: el carro donde su esposa venía y sus 2 hijas venían fue golpeado por un camión y en el accidente murieron todos. Y que yo suba aquí y que les esté dando este sermón como lo estoy haciendo ahora. Sé que la mayoría de nosotros no está, bueno, no sé, quizá alguno de nosotros, pero creo que la mayoría de nosotros no está preparado para hacer algo así. Pero la única forma como podemos hacer esto es si estamos y nos vemos en Cristo, con garantías futuras, hasta el punto de que Barker pudo decir, el anuncio a la congregación les dijo, hermano, lo que pasó.
Lo que pasa es que ellos no entendieron, pero él dijo, recibí un anuncio que toda mi familia llegó seguro a su casa. Para él el cielo era su casa, era su hogar. Eso es una paz que no tenemos en el mundo. Es una paz que solo viene de Cristo. La paz de Dios no está en la ausencia, hermano, de problemas. Es el resultado de un sentido de la presencia de Dios en medio incluso de dificultades, donde entendemos que las dificultades son providenciales y que tienen un propósito en las manos de Dios, en la mente de Dios. Y Cristo constituye entonces en nuestro estabilizador. Él nos sostiene. No sé si ha visto, hermano, los aviones que en las alas le ponen, no sé cómo le llaman, pero unos estabilizadores para los tiempos de turbulencia y para el aterrizaje y demás. Cristo es nuestro estabilizador en los días de tribulaciones y en nuestro aterrizaje en el cielo. Y es Cristo, hermano, es en Cristo que tenemos que vernos. Ahora, con el tiempo que me queda, para que concluyamos, hablamos de la paz con Dios que ya estableció por medio de Cristo Jesús. Él resolvió ese problema unilateral por medio de su gracia. Luego hablamos, hermano, que de cómo yo puedo disfrutar la paz interna, la paz interior, de yo vivir en paz. Y ahora quiero brevemente, unos minutos, que ya cerremos y hablar entonces cómo entonces vivimos en paz con los demás. Esa paz horizontal. Porque eso es un llamado, es una obligación. ¿Cuántos tienen la aplicación de la Biblia Holy Bible? ¿Sí? ¿No? Muchos tienen esa aplicación. El versículo de esta mañana era el versículo que les voy a leer ahorita. Hebreos 12:14. Ustedes lo pueden ver en su aplicación. Dice así: busquen la paz con todos. Con todos. O sea, con la gente que yo estaba evitando porque me quitan la paz. Sí, con todos. O con mis enemigos. Sí, con tus enemigos. ¿Y cómo yo busco la paz con mis enemigos? Bueno, empieza a orar por ellos. Comienza por ahí. Y luego deje saber que no tiene nada en contra de ellos. Y escuche cómo el versículo sigue. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Sorprende, hermano, que esas dos cosas van en la misma línea. Como que la santidad, sin la cual no podemos ver a Dios, que la pongan, hermano, como un, ¿saben qué? By the way, como un propósito. Después de que busquen la paz con Dios, es como que el autor de Hebreos estuviera diciendo: estas dos cosas, hermano, son igualmente importantes. Wow. El sermón del monte, Cristo nos dijo parte de eso de otra manera. Nos dejó ver diciendo: bienaventurados los pacificadores, los que buscan la paz, dependiendo de la traducción, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados, felices, contentos, estarán en paz, tendrán shalom. Wow. Los que buscan la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Y por qué serán llamados hijos de Dios? Bueno, es que ellos van a reflejar lo que Dios es. Dios buscó la paz con nosotros cuando éramos sus enemigos, y ahora nosotros somos pacificadores, tratando de buscar la paz con nuestros enemigos. Pues de esa misma forma estamos reflejando que somos hijos de Dios. Escuchen lo que dice Proverbios 16:7. Cuando los caminos del hombre complacen a Dios, Él hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Lo que Dios está diciendo: mira, ¿sabes qué? Ve, hermano, Dios nos está hablando y nos ve a veces vivir de tal forma en donde, hermano, hay tantas cosas a nuestro alrededor. Hay enemigos y Dios nos dice: ¿sabes qué? Van a haber enemigos, va a haber gente que se va a enemistar contigo. ¿Sabes qué? Yo te voy a resolver ese problema.
¿Por qué? Porque yo vivo resolviendo el problema a los seres humanos, porque ellos no pueden hacer eso, porque ni siquiera saben cómo hacerlo. Entonces te voy a resolver el problema. Esa enemistad te la voy a resolver. ¿Qué tienes que hacer? Que tus caminos me complazcan. Tus caminos me complace, dice Dios, y yo me encargo del resto, incluyendo traerte a su debido tiempo a tus enemigos en paz. Ahora, eso es un proverbio, no es una garantía, es un principio de sabiduría, pero funciona la mayoría de los casos. Pablo le escribe a los rencillosos de Corintios, 2 Corintios 13:11, dice: por lo demás, hermanos, regocíjense, sean perfectos, compórtense, sean de un mismo sentir. Y aquí viene: sean de un mismo sentir, vivan, ¿en qué? Pablo les dice: ustedes no viven en paz, ustedes viven peleando, tienen grupos, que yo soy de Pablo, que yo soy de Apolo, no, que yo soy de Cristo. Y Pablo les dice: vivan en paz. ¿Y cuál es el resultado de eso? Y el Dios de amor y paz estará. Ustedes no están disfrutando la presencia del Dios de paz porque ustedes no viven en paz. No hay un clima propicio para poder experimentar la presencia de Dios manifestada, porque no estamos en paz. Colosenses 3:15, la NTV, Nueva Traducción Viviente, dice: que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Oiga, que gobierne, que domine sus corazones, que nos dirija. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz. ¿Y qué dice? Y sean siempre agradecidos. Ahí está la conexión de gratitud y paz. Ustedes tienen un llamado. Parte de su llamado es a vivir en paz, porque eso es lo que refleja al inconverso la diferencia entre Cristo y un creyente. Pero también refleja, hermano, que la mayor enemistad que existía entre en nosotros ya fue resuelta. Dios la resolvió. Entonces ahora Dios nos dice: bueno, resuelvan ustedes sus conflictos entre humanos. Son llamados a vivir en paz. Entonces, ¿cómo yo puedo vivir en paz? Y voy cerrando. Necesitamos ser humildes. La humildad disfruta la paz. El orgullo no le importa si vive en paz o en división, pero con tal de que gane. Perdonar. Necesitamos perdonar, pedir perdón, ser un pacificador, amar al otro como a ti mismo. ¿Usted se ama? Sí. ¿Y por qué no ama a su hermano? ¿Por qué no ama a su prójimo? ¿Por qué? No lamer mis heridas. Hermano, yo veo a nuestro perro en ocasiones cuando él se hiere, se pasa la noche lamiendo la herida. En el caso de los perros, porque ellos tienen ciertas enzimas en su saliva y tienden a sanarse. En el caso de nosotros no, hermano. Tienden a contaminarse, a agravarse y a heder. Necesito reconocer que si bien es cierto que muchas veces hemos sido víctimas, no es menos cierto que todos nosotros hemos sido victimarios. Y a veces hemos sido más victimarios que víctimas. Y eso es una realidad de nosotros. Entender que la realidad de quienes somos es lo que nos permite cómo encontrar una posición para poder estar en paz con otros. Finalmente, recordar que hemos pecado contra Cristo. Y le pido permiso para usar esta palabra, pero hemos pecado contra Cristo de manera más grosera que lo que otros han pecado contra mí. Y por mucho. Porque cuando se pecó contra mí, se pecó contra un vil pecador.
cuando pecamos contra Cristo, pecamos contra la infinita santidad de Dios. Y esa realidad entonces me hace entender que no hay nada que yo no pueda hacer para perdonarle a otra persona. Y no hay nada que yo no pueda hacer o pueda decir para arreglar la enemistad que tengo con la otra persona y estar en paz. La división y los conflictos son resultado solamente, y voy a ser absoluto aquí, la división y los conflictos son resultado solamente de Satanás y la carne. No hay otra forma. Y lamentablemente esas dos cosas, hermanos, si fueran personas, tanto la carne como Satanás es, pero si la carne pudiera ser una persona, esas dos personas le encanta estar juntas. Satanás y la carne son compañeros. La carne y Satanás continuamente son buenos amigos, los mejores amigos. Pero la paz y la unidad son obras del Espíritu, es fruto del Espíritu. La mente puesta en la carne se asocia con el enemigo. La mente puesta en el Espíritu vive en asociación con el Espíritu de Dios. Póngase de pie, vamos a ver.